¿Qué tal, estudiantes del tercer y cuarto grado de educación secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología, esta vez experiencia de aprendizaje número 3. Tema 4, estudiantes. Argumentamos cómo impactan nuestras acciones en la atmósfera y a la salud, correspondientes a esta semana 11. La competencia a trabajar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de esta sesión es: conoceremos cómo la contaminación del aire afecta a la atmósfera y a la salud de las personas. También argumentaremos cómo nuestras acciones impactan en la calidad del aire. Muy bien, estudiantes. Con la información obtenida de la capa de ozono, completaremos el siguiente cuadro. La información, estudiantes, lo vamos a encontrar en los anexos, la capa de ozono. Ahí vamos a encontrar mucha información que nos habla y explica de cómo está conformada la atmósfera, los estratos, dónde se ubica la capa de ozono. Y también cuál es cómo va a ser la destrucción de esta capa de ozono. Muy bien, estudiantes, una vez que ustedes hayan leído esa información, van a resolver este cuadro. Menciona la primera pregunta: ubicación de la capa de ozono. Estudiantes, la capa de ozono se ubica, o la mayor parte de esta capa de ozono se ubica en la estratosfera, y una pequeña parte de este ozono se va a encontrar en la troposfera, como vemos en la imagen. El ozono que se va a encontrar en la troposfera se denomina ozono troposférico y va a estar cerca a nosotros. Es decir, lo vamos a respirar, lo vamos a inhalar. Este ozono troposférico, estudiantes, es dañino, nos va a perjudicar a la salud y al medio ambiente. ¿Dónde está la mayor parte de este ozono, o dónde se ubica la mayor parte? Es en la estratosfera, y a este ozono se le llama ozono estratosférico. Es este ozono, estudiantes, quien nos va a proteger de la radiación solar. Muy bien, estudiantes. Después que ya sabemos exactamente dónde se ubica, respondemos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características de la capa de ozono? Yo he colocado 3 características, estudiantes, como ejemplo. El ozono en la estratosfera se denomina ozono estratosférico, ¿verdad? El ozono es un gas cuyo símbolo químico es, ustedes van a colocar el símbolo químico del ozono. La cantidad de ozono se va disminuyendo debido a, ustedes van a colocar exactamente por qué se está disminuyendo el ozono, estudiantes. Toda esta información lo van a encontrar en el texto. La función de la capa de ozono, estudiantes, creo que nosotros lo sabemos, ¿verdad? La función principal de la capa de ozono es de protección, ¿verdad? Ustedes van a colocar exactamente de qué nos protege, estudiantes. Recuerden leer la información del texto. Proceso de destrucción de la capa de ozono. Primero, estudiantes, vamos a colocar el principal contaminante. Es un compuesto, estudiante, que nosotros lo usamos, lo tenemos en casa, lo usamos en casa. Ustedes van a colocar ahí exactamente de qué compuesto estamos hablando. Los CFC, estudiantes, o los clorofluorcarburos, al romperse producen, vamos a leer el texto, estudiantes, cuando se rompe este CFC, ¿qué se está produciendo? Exactamente, ¿qué compuesto se está produciendo? Los CFC, estudiantes, duran, ¿cuánto tiempo dura estos compuestos, estudiantes, en el aire? Eso vamos a averiguar nosotros. ¿Cuánto dura en el ambiente? Dura bastante tiempo, estudiantes, bastantes años. La reacción del ozono en contacto con el monóxido de cloro se obtiene. ¿Qué se obtiene, estudiantes, cuando el ozono reacciona en contacto con el monóxido de cloro? El monóxido de cloro reacciona con el ozono, cuyo símbolo químico es O3, quitándolo un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno, estudiantes. Entonces, ¿qué se obtiene, estudiantes, cuando el ozono entra en contacto con el monóxido de cloro? Se obtiene un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno. Eso se obtiene, estudiantes. Escribimos una idea principal o idea fuerza.
¿Qué podrías argumentar sobre la capa de ozono, estudiantes? En la idea principal ustedes van a responder a esta pregunta. ¿Qué podrías argumentar sobre la capa de ozono? Para ti, ¿qué es lo más importante? O para ti, ¿qué te ha llamado la atención? Ustedes van a escribir aquí su idea principal o idea fuerza. Seguimos, estudiantes. Todas las radiaciones ultravioletas o UV, estudiantes, son negativas para los seres vivos, es decir, son perjudiciales. Sabemos, estudiantes, que esta radiación también trae beneficios. Eso es cierto. Pero también sabemos que los tres son perjudiciales. Tenemos tres tipos de radiación, estudiantes. La radiación ultravioleta A, B y C. Ustedes van a leer exactamente de qué trata cada tipo de radiación, especialmente la A. Son los menos nocivos y llegan en mayor cantidad a nuestra superficie. Permite el bronceado de la piel. Ya sabemos, estudiantes, que si estamos un tiempo bastante prolongado expuesto a esta radiación ultravioleta A, también nos puede producir ciertos, o nos puede perjudicar, ¿verdad? Entonces, estudiantes, ustedes van a leer lo malo y lo bueno. Y ustedes van a colocar su respuesta. Ojo, la pregunta es, ¿todas las radiaciones ultravioletas son negativas, es decir, perjudiciales para la salud? Todas lo son, estudiantes, sí o ojo, si estamos expuestos por bastante tiempo. Entonces ustedes van a dar su respuesta. ¿Por qué creen ustedes que son perjudiciales? Seguimos, estudiantes. ¿Cuáles son las graves consecuencias del incremento de las radiaciones ultravioletas en la superficie terrestre? Muy bien, estudiantes. Sabemos que se está incrementando, ¿verdad? Que está ingresando mayor radiación a nuestra superficie terrestre. ¿Cuáles serían estas consecuencias, estudiantes? Para empezar, estudiantes, la radiación del Sol está ingresando en nuestra superficie. Eso quiere decir que la temperatura en nuestra superficie está aumentando, como vemos aquí, ¿verdad? Y los gases de efecto invernadero lo van a retener, no lo van a dejar irse. Entonces, cada vez se va a ir volviendo nuestro ambiente, nuestra superficie más caliente. A eso llamamos calentamiento global. Entonces, ¿cuáles serían las graves consecuencias? El calentamiento global. ¿Y cuáles serían las consecuencias de este calentamiento global? ¿Qué pasaría con el clima, estudiantes? ¿El clima cambiaría para bien o para mal? ¿Qué fenómenos van a aparecer? ¿Qué pasaría con nuestros recursos? Entonces ustedes van a colocar aquí todas las consecuencias, estudiantes. Quizás derretimiento de los polos, aparecimiento de nuevos fenómenos, fenómenos del niño, de la niña, el clima variaría, y especialmente, estudiantes, ¿qué pasaría con los seres vivos de la superficie terrestre? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con los animales? ¿Qué pasaría con nuestra piel si esta radiación aumenta? Más aparición de enfermedades en la piel, más muertes de personas por enfermedades en la piel. Entonces, estudiantes, todo lo que acabo de mencionar, ustedes van a colocar aquí, porque están hablando cuáles son las consecuencias con el clima y con los seres vivos. Seguimos, estudiantes. De acuerdo a lo leído en la lectura La capa de ozono y en la radiación ultravioleta, ustedes van a responder a esta pregunta. ¿Existe una relación entre los contaminantes del aire con el incremento de los rayos ultravioletas en la superficie terrestre? Obviamente, estudiantes, sí existe una relación. Aquí he colocado la respuesta, estudiantes. Sí existe una relación muy estrecha. Estudiantes, sabemos que para que pase más radiación ultravioleta de la superficie, o sea, para que pase con más fuerza, incluso todos los tres tipos de radiación a la superficie, para que pasen los tres, necesariamente la capa de ozono debe disminuir o se debe debilitar, ¿verdad? La capa de ozono debe estar débil para que aumente la radiación. Y este debilitamiento del ozono, estudiantes, ¿quién lo produce? Obviamente ciertos gases contaminantes. ¿Qué gases contaminantes, estudiantes? Gases contaminantes que los humanos producimos y que todos nosotros lo usamos.
especialmente un gas llamado CFC, clorofluorcarburos, que es el principal gas que va a dañar o destruir la capa de ozono. Este CFC, estudiantes, es quien va a destruir el ozono, dejando que pase más radiación a nuestra superficie. Eso es la relación, estudiantes. ¿Existe una relación entre los contaminantes del aire con el incremento de los rayos ultravioletas? Sí, estudiantes. Y aquí está la respuesta. He mencionado ya la relación que existe. Seguimos, estudiantes. ¿De qué manera contribuimos en la destrucción de la capa de ozono? Justamente aquí los mencioné, ¿verdad? ¿Cómo estamos contribuyendo nosotros en la destrucción de la capa de ozono? Leemos este texto, estudiantes. Los CFC o clorofluorcarburos, denominados también CFC, son sustancias que agotan la capa de ozono. Estas sustancias no son productos naturales, sino fruto de la química industrial, es decir, los humanos la producen. ¿Dónde están? En líquidos refrigerantes, agentes de extintores, propelentes para aerosoles que nosotros usamos y construcción de plásticos, debido a su alta estabilidad. También, estudiantes, se encuentran en proporciones muy pequeñas en sistemas de refrigeración, en nuestras congeladoras, refrigeradoras, en los aires acondicionados, también en solventes para elaborar pintura y barnices, y en los famosos aerosoles o spray, estudiantes. Por esta razón, su degradación natural es muy difícil y su presencia en la atmósfera se prolonga durante muchos años, entre 50 a 100 años. Se degradan combinándose con el ozono estratosférico en condiciones de frío y luminosidad. Muy bien, estudiantes. ¿De qué manera contribuimos en la destrucción de la capa de ozono? Primero, estudiantes, al producir, ¿verdad? Este producto, los clorofluorocarburos, y todos, absolutamente todos, al usar los diferentes materiales que producen este gas, refrigeradoras, aires acondicionados, spray, pintura, etc. Ustedes van a colocar aquí su respuesta, estudiantes, de qué manera nosotros estamos contribuyendo en la destrucción de la capa de ozono. Seguimos. Leemos la infografía, efectos de la radiación ultravioleta en la piel. Esta infografía, estudiantes, la cual encontrarás en los anexos. En ella se explica detalladamente cuáles son los efectos negativos de la radiación ultravioleta en la piel. Y respondemos el siguiente cuadro, estudiantes. Aquí la primera pregunta, estudiantes, es ¿cuáles son las enfermedades en la piel ocasionadas por la mayor exposición a la radiación ultravioleta? Nos fijamos, estudiantes, en la infografía y aquí podemos encontrar varias enfermedades. Miren, cáncer a la piel, carcinoma, melanoma, y yo he puesto como ejemplo el melanoma, estudiantes. Ocurre cuando las células productoras del pigmento, a estas células nos referimos como los melanocitos, y el pigmento que produce la piel se llama melanina. Ocurre cuando las células productoras del pigmento que da origen a la coloración de la piel se vuelven cancerosas, estudiantes. Es decir, nosotros tenemos una célula llamadas melanocitos en la piel, estudiantes. Estas células van a producir un pigmento que nos da coloración a la piel. Esta coloración se llama melanina. El melanoma o esta enfermedad aparece cuando nosotros estamos expuestos a la radiación y estas células se vuelven cancerosas. Es una enfermedad bastante grave y está en aumento. Entonces, esta es una enfermedad como ejemplo, estudiantes. Ustedes van a leer la infografía y van a colocar las demás enfermedades. ¿Por qué el rayo ultravioleta A es de mayor riesgo para la piel? Para nuestra piel, estudiantes. ¿Por qué el rayo ultravioleta A? Entonces vamos a leer la infografía. Aquí podemos encontrar radiación ultravioleta A de color rojo. Dice, penetran en la dermis y puede provocar lesiones importantes a largo plazo. En cambio, la B dice, dañan la epidermis, es decir, la parte externa. La radiación ultravioleta A penetran en la dermis, o sea, pasan la piel. Y la VC son las más agresivas, aunque no llegan a traspasar la capa de ozono. Eso quiere decir que aún no llegan a nuestra piel.
porque la capa de ozono lo detiene. Entonces, estudiantes, respondemos a la pregunta, ¿por qué el rayo ultravioleta A es de mayor riesgo para la piel? Y aquí también podemos ver esta imagen. Mira, la radiación ultravioleta A traspasa nuestra piel. Y acá menciona, puede dañar el ADN y cambiar el material genético de la piel, cosa que la radiación ultravioleta B no lo hace, porque solo se queda en la epidermis. Entonces ustedes aquí, estudiantes, van a colocar su respuesta, el por qué. Tercera pregunta. ¿De qué manera se previenen los efectos en la piel por la exposición prolongada a la radiación solar? ¿Cómo nos protegemos, estudiantes? Miren, aquí hay varias medidas de protección. Uno, podemos colocar, evitar exponernos entre las 12 del mediodía y 4 de la tarde, así para evitar la mayor radiación. Usar lentes con protección UV. Usar ropa que nos proteja del sol, como polos manga larga. Pues aquí podemos encontrar varias medidas, estudiantes. Ustedes van a colocar aquí las medidas más importantes para ustedes. Y por último, y también muy importante, ¿qué relación puedes establecer entre la contaminación del aire, radiación ultravioleta y enfermedades a la piel? Escribe aquí, estudiantes, con tus propias palabras. Esa es una opinión para ustedes, estudiantes. Por último, estudiantes, completamos el siguiente cuadro. Ustedes, estudiantes, se van a basar en esta pregunta. ¿De qué manera nuestras acciones incrementan o disminuyen la contaminación del aire? Aquí vamos a colocar, estudiantes, acciones actuales que nosotros estamos haciendo y acciones que podemos realizar en un futuro. O sea, nos vamos a proyectar. Una acción actual, estudiantes, que estamos haciendo contra el aire, incrementando o disminuyendo o simplemente beneficiándolo o perjudicándolo. Una acción como ejemplo, estudiantes, he colocado. Yo sé que la gran mayoría ha pensado en esto. En mi casa eliminamos la basura quemándola. Esa es una acción actual, ¿verdad? Que muchos están haciendo. La justificación de esta acción, al menos una justificación mala. Realizamos esto debido a que por nuestra casa no hay depósitos de basura y camiones recolectores. Es por eso que quemamos la basura. Estamos justificando esta mala acción. Entonces, aquí, estudiantes, vamos a colocar ¿por qué nos benefician o perjudica? Obviamente esto nos perjudica el aire, perjudica nuestro ambiente, perjudica nuestra salud. Al quemar basura estamos produciendo diferentes gases contaminantes como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono o el metano, dependiendo de la basura que nosotros estamos quemando, estudiantes, dependiendo de la basura que nosotros estamos juntando en casa. Todos estos gases perjudican la calidad del aire y obviamente perjudicando el ambiente y perjudicando nuestra salud. Un ejemplo, estudiantes, ustedes van a colocar también qué acciones hacen ustedes o qué acciones hacen en su comunidad. Ojo, acciones que pueden beneficiar o perjudicar. Estamos hablando de acciones actuales, sean beneficiosas o perjudiciales. Van a colocarlo aquí. Y por último, estudiantes, acciones que puedo realizar. Acciones que ustedes se pueden plantear en un futuro. Por ejemplo, estudiantes, optar por usar menos vehículos motorizados como autos, motos, mototaxis. Quizás ustedes que son de Pachacuti, estudiantes, la mototaxi abunda. Ustedes por flojera toman mototaxi por no caminar 3, 4 cuadras. O hacen uso de una moto lineal. Podemos ir caminando. Podemos ir en bicicleta. Es una acción, estudiantes. Es poca, pero imagínense que todas estas acciones lo utilizan muchas personas. Y eso lo hacen en varios países. Entonces, aquí, estudiantes, vamos a justificar la acción. Y aquí, si nos beneficia o nos perjudica, estudiantes. Como he hecho aquí en este ejemplo. Otra acción, estudiantes, es usar eficientemente la energía eléctrica, como televisores, focos, radios. Justificamos la acción, estudiantes. Recuerden que es usar eficientemente la energía, entonces justificamos la acción. Muchas veces las personas dejan los focos prendidos en cuartos donde no hay absolutamente nadie.
o están mirando la TV y se van por varias horas o por un tiempo prolongado afuera y se queda el radio, la TV prendida. Y aquí vamos a colocar, estudiantes, obviamente no debemos utilizar esa acción. Y la acción dice usar eficientemente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a colocar beneficia al ambiente y argumenten cómo va a beneficiar al ambiente. Obviamente también con la reducción de algunos gases contaminantes como dióxido de carbono, porque estos artefactos, estudiantes, producen en bajas cantidades, pero producen. Ahora imagínense si todas las personas hagan un uso eficiente de todos sus artefactos. ¿Cuántos gases contaminantes estaríamos dejando de proporcionar al aire? Estos son los ejemplos, estudiantes, ustedes lo van a completar con sus acciones, con sus justificaciones y sus opiniones de cómo benefician o perjudican. Seguimos, estudiantes. ¿De qué manera la información que hemos trabajado te ha permitido conocer las acciones que realizas tú en estos momentos dañando al aire y la capa de ozono? ¿De qué manera, estudiantes, la información que has trabajado te ha permitido conocer todas las acciones que realizas con el daño del aire y la capa de ozono? Es una opinión que me interesa bastante, estudiantes. Ustedes van a colocar su respuesta. Y aquí, estudiantes, por último, ¿qué acciones realizan en tu comunidad que permanecen en el tiempo? O sea, que siempre lo han usado, estudiantes, y a la vez contribuyen a conservar el ambiente. Aquí he colocado un ejemplo, estudiantes. En mi comunidad hay mucha vegetación. Las personas tienen patios detrás de casa y jardines con gran variedad de plantas. Eso haría que la contaminación de gases invernadero baje. Eso es cierto, ¿verdad, estudiantes? En su distrito hay gran cantidad de vegetación. Si tienen espacios libres, muchas personas siembran diferentes tipos de plantas para alimentarse también. Y obviamente también eso va a ayudar a disminuir los gases contaminantes y producir más oxígeno, haciendo que la calidad del aire de su distrito sea más limpio. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.